En las últimas entrevistas de IGN han salido ciertos detalles con respecto al nivel de poder de los monstruos. Esto ha estado rondando en mi cabeza y por esas razones que quise hacer este video, y es porque los niveles de poder o tiers de amenaza, como se conocen en Monster Hunter, van a ser cambiados en Monster Hunter Wilds. En una entrevista los desarrolladores han dicho que no quieren meter dragones ancianos a Wilds, cosa que ya lo hemos corroborado con la base de datos. En la base de datos ya se ha encontrado el roster que va a venir del lanzamiento y en verdad no se ha encontrado ningún dragón anciano. Así que esto confirma mucho de lo que está saliendo en las entrevistas de IGN, y es que están replanteando los niveles de amenaza de los monstruos. Esto es realmente algo importante, ya que dependiendo del tier de amenaza del monstruo es el poder que van a tener sus armas. Más o menos les voy a explicar para aquellos que están un poquito perdidos. En Monster Hunter existen los tier de amenaza. Existen 4 tier de amenaza actualmente. Cada tier de amenaza se clasifica dependiendo la amenaza que tenga cada monstruo. Por ejemplo, los primeros tienen patrones bastante simples y baja resistencia. El tier 2 son monstruos intermedios que combinan ya ataques físicos y elementales. Por ejemplo, podemos ver a Rátalos, Sinogre, Legiana, que son monstruos ya de tier 2. Los de tier 3 son los que tienen el poder de un dragón anciano, ya sean dragones ancianos o no sean dragones ancianos, pero tienen el poder de un dragón anciano. Y bueno, el tier 4 es la clasificación de dragón negro, que viene por encima de un dragón anciano. Ahora, dependiendo del tier en el que está el monstruo, es la clasificación del roster de su arma. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tier podemos saber si sus armas son buenas o no son buenas del todo. Aunque ya depende del monstruo, pueden variar las estadísticas, pero tienen un nivel superior al del tier anterior. Por ejemplo, las armas de Nargacuga posiblemente no tengan mucho ro de base, pero sí tienen demasiado afilado y tienen mucha afinidad, ya que esto compensa la carencia de ro, a comparación de las armas de Devillo, que tienen muchísimo ro, pero carecen de afinidad y también a veces carecen de afilado. De esta forma, a pesar de que están en el mismo tier, se compensan unos monstruos con otros. Ahora, ¿esto cómo va a venir en Wilds? No lo sabemos, ya que nada más en Wilds van a venir monstruos de tier 1 y de tier 2. Esto ya nos los han adelantado cuando estuvieron hablando un poquito de Jan Kut-Kut, donde al principio ese monstruo estaba pensado para poder entrenar a los nuevos jugadores y que aprendan un poquito más las mecánicas del juego, cosa que ahorita en Wilds le han bajado el nivel de poder y al parecer se va a colocar con un monstruo de tier 1, aunque su dificultad se va a escalar ya que va a venir en manada. Ahora, con el tema del tier de amenaza es algo bastante bueno porque de esa forma podemos clasificar y podemos ver qué tan buenas podrían ser sus armas o no, pero esto no siempre es bueno, ya que este es uno de los grandes problemas que tiene Monster Hunter en su endgame. Porque sí, a pesar de que el juego te guste mucho, tiene un gran problema, y es el nivel de amenaza de los monstruos, ya que te has dado cuenta que si ya tienes un arma de un dragón anciano, no vas a volver a farmear un monstruo de tier 1 o tier 2 por sus armas, ya que ya tienes un arma de un tier superior. Por lo tanto, si los desarrolladores quisieran ir agregándole más cosas al juego, tendrían que partir del nivel de amenaza 3 hacia arriba, ya que meter un monstruo de tier bajo pues prácticamente no serviría de mucho. Esto obviamente es un problema, ya que siempre tiene que ir hacia arriba al momento de meter un monstruo, cosa que en Monster Hunter Wilds he visto que han tratado de resolver eso, ya que tener puros monstruos de tier 1 y tier 2 va a haber una cantidad de monstruos que van a poder meter en el endgame. Esto podría venir obviamente con actualizaciones como hemos visto que ha venido en War y en Rise, así que posiblemente estén pensando esto para tener una gran base de monstruos en la salida del juego. De esta forma podría regresar cualquier monstruo de la saga, inclusive también meter nuevos monstruos, pero yo siento que está más pensado para traer monstruos de entregas anteriores a Wilds, ya que no habría ningún problema de meter monstruos de tier 2 porque todos los monstruos estarán en el mismo nivel. Ahora, ¿meterán dragones ancianos o dragones negros al juego? Realmente no sabemos, porque en la base de datos no hay ningún indicio de esto. A pesar de que se han encontrado algunas imágenes de armaduras de algunos dragones ancianos, realmente no están confirmados que vayan a venir al juego, ya que estos podrían venir en un DLC, así que posiblemente en la salida del juego veremos puro monstruo de tier 1 y tier 2, y ya en el DLC podríamos empezar a ver los monstruos de tier 3. De esta forma podrían equilibrar perfectamente el juego y podrían estar mezclando el meta sin que te vayas a lo más roto posible metiendo puro monstruo de tier alto. Esto es algo que me está rondando en la cabeza porque a ciencia cierta no lo sabemos, no sabemos cómo vayan a manejar el nivel de poder de las armas, las armaduras, a pesar de que nos han adelantado que las armas van a tener un tipo de habilidad y las armaduras van a tener otro tipo de habilidad, realmente no sabemos ni siquiera si vayan a existir los talismanes, más o menos nos han hablado un poquito de las joyas, más lo que ya sabíamos.
pero en sí todo lo que hay dentro del endgame del juego y de cómo está la estructura del juego no sabemos nada. Posiblemente sea igual que War y nada más tenga algunas mejoras, pero por lo que estamos viendo han resuelto muchos de los problemas que ha tenido Monster Hunter, y es el tema de estar metiendo monstruos con actualizaciones futuras. Ahora, ¿cuánto tiempo vaya a durar el juego base? Realmente no tenemos una idea. Normalmente siempre dura un año, pero viendo que el juego ha tardado mucho tiempo en desarrollarse y están haciendo una gran base para meter una gran cantidad de monstruos, siento que esto va para largo y no creo que vaya a venir pronto el DLC, ya que por lo que estoy viendo es una plataforma para poder meter una gran cantidad de monstruos. La verdad que esto me emociona mucho porque entre más monstruos vamos a tener obviamente mucho más contenido. También una de las cosas que quiero ver es que están incorporando de Monster Hunter Now a Wilds, porque sí han metido cosas de Monster Hunter Now a Wilds. A pesar de ser un juego de mobile, han estado probando ciertas cosas que han estado incorporando a Wilds. Por ejemplo, el nivel de estrellas viene de Monster Hunter Now, ya que vas a poder ver un monstruo con diferentes estrellas y te van a dar diferentes recompensas o te van a aumentar el loot de los materiales raros. Así que todas esas cosas se han ido probando en Now y posiblemente las veamos en Wilds. Ya quiero ver cómo funciona el elemento porque tampoco sabemos cómo funciona el elemento, si lo vayan a dejar como las entregas anteriores o lo vayan a cambiar como en Now, que a mí me ha gustado mucho cómo lo han dejado en Now, ya que las armas lentas o las armas rápidas terminan siendo viables con elemento, cosa que en la saga nada más las armas rápidas eran las viables con elemento y las armas lentas como el martillo y la GS pues no eran tan rentables con elemento. Esto cambió en Monster Hunter Now porque cambiaron la fórmula del daño elemental. Así que no sabemos cómo vaya a funcionar. Realmente lo que nos han presentado es un poquito de los monstruos que vienen, algunos cambios interesantes, por ejemplo el tema de las heridas, y bueno, todo eso que nos vamos a ir acostumbrando mientras vayamos jugando, pero realmente no hemos visto mucha información de lo que va a venir dentro del juego en cuestión a mecánicas y en cuestión a los cambios que han hecho en el juego. Ahora, no sé si no lo han dicho porque posiblemente algunas personas se molesten por los cambios o simplemente no hay tantos cambios que no vieron oportuno decirlo, ya que va a ser lo mismo en las entregas anteriores y lo único que quieren hacer es mostrar las cosas nuevas. Realmente no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a funcionar Monster Hunter Wilds, pero lo que sí sabemos es que tenemos mucho hype ya por el juego. Me gustaría saber tu opinión sobre que no van a venir dragones ancianos en Monster Hunter Wilds o va a haber solamente uno o dos con un tier 3. ¿Crees que lo vayan a meter en actualizaciones o los vayan a meter hasta el DLC? Realmente es algo que me está comiendo la cabeza porque al saber la estructura de cómo está hecho el juego para poder saber el nivel de poder de las armas y todas las entrañas que tiene el juego, pues me emociona mucho saber cómo va a estar estructurado Wilds. Así que los leo en los comentarios. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video.